¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar experiencias, opiniones, anécdotas. Profesamos el amor a la antigua escuela y, por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Miguel, Cobursa, Tiziano, Javier Sosa, Marcelo Ares, Roberto, Juanqui, Juanpi, Cobursa, bueno, Zapito, montón de amigos, 09 Michael, montón de amigos que se están siempre en contacto y, como digo, siempre voy a anotar uno por uno y los voy a mencionar, dado que son grandes personas, colaboradores del canal, están siempre presentes y por sobre todas las cosas tienen presente la historia de uno, cosa que es interesante, dado que, bueno, uno se siente escuchado. Bueno, la charlita de hoy la pensaba hacer de otro tema, pero es un tema bastante recurrente, al menos en estos 2-3 días en el canal, que fue la rotura de la llave para caños N. Rucci. Bueno, sé que algunas personas quizás están molestas con el tema, con este tema, abordar tan frecuentemente este tema, pero es así. Ya quiero hacer esta toma de contacto, esta descripción, bueno, ya cerrar el tema de qué pudo haber pasado, porque me interesa mucho saber qué pudo haber pasado, porque mañana la voy a mandar a la fábrica. Entonces quiero tener un video donde, después de la situación de emoción, conmoción, poder tratar de que lleguemos a un punto y tratar de tener un diagnóstico personal, al menos, de qué pudo haber pasado con la herramienta. Como dije en el videito de la otra mañana, algún amigo me ofreció alguna llave para terminar la toma de contacto y, bueno, este tema, que seguramente, abro un paréntesis, sea un tema aislado de esta herramienta o quizás un tema personal mío en el mal uso o operarla en forma indebida, pero bueno, no fue nada tan grave y pasó lo que pasó. Como dije, un amigo me había ofrecido una en este mismo estado, no es de usarla mucho, y nada, yo desistí de esa idea porque si esto le pasa a una persona que tiene cierta confianza en uno, como digo siempre, y creo que se lo comentaba al amigo Marcelo en forma por Instagram, es más, si me estás escuchando podés dar fe y perdoname que haga la infidencia, pero bueno, fue una conversación sana la que tuvimos. Me mostraste fotos de tu N. Rucci, que ahora vamos a entrar un poquito en ese tema, pero si yo no comento esto y alguna persona confía en mi palabra, en mi experiencia, y compra herramientas basados en mis sugerencias, y le pasa esto, la verdad que se va a sentir defraudado. Entonces, por una cuestión de conciencia, es que lo hago. Sé que puede fallar cualquier herramienta. Hemos hablado de bacos rota, hemos hablado de llaves que uno pensaba que no podía pasar y pasó. Yo, como le decía a Marcelo en algún audio, por ahí defiendo mucho lo que es la Stanley doble cremallera 7 posiciones, hablando de picos del oro. Y seguramente en algún lugar se rompió alguna. O alguno la zafó, o alguno tuvo algún problema. Pero yo, desde mi experiencia, puedo decir que a mí no me pasó. O sea, en este caso, si un amigo, alguno de ustedes, se comunicaba y me decía, ¿sabes qué? Me compré la llave confiando en vos y se me explotó en la mano.
Y yo decir, qué raro, che. Y yo sé internamente que es verdad. Entonces, y ahí es donde le doy participación al amigo Marcelo. Marcelo se comunicó contándome su experiencia con la llave y verdaderamente no lo podía creer. Me mandó fotos de su llave Enerrucci, me contó cómo la maltrató, entre comillas y cómicamente casi, y la llave se la ha bancado perfecta y absolutamente todo. Después, a contracara, esto ya nos desorientaba un poco a todos, incluso a él. Después, a contracara, en el videíto que hice la otra mañana, mencioné que un tal Leo, que no sé, porque lo miré, lo traté de buscar de vuelta, yo le comenté, valoro mucho la toma de contacto de tu herramienta porque verdaderamente con un uso de 5 años podés hablar. Bueno, un amigo, Juan creo, y si me estoy equivocando, perdóname, pero Juan, porque la verdad se manejan muchos nombres, o sea, a veces en los comentarios uno la tiene re clara, después cuando filma, graba el videíto, algunos nombres se borran. Pero creo que sos Juan, el muchacho que dejé fijado tu comentario porque hiciste una lectura excelente de lo que quise decir. Este amigo encontró el video que yo digo de Leo y dijo algo que yo venía notando, pero que no lo había sugerido ni lo había dicho nunca. Esta llave que yo tengo, a comparación de la que estaba mostrando y también a comparación de la foto que me mandó Marcelo, parece de juguete. Da la sensación de que fuese otra herramienta. Quizás me estoy metiendo en un terreno un poco álgido y borrascoso, porque en ningún momento se habló de una merma de calidad, de un cambio de espesores, o sea, pero es otra herramienta y hay detalles que indican que algo han ido modificando en la herramienta. Porque verdaderamente esta llave nunca se hubiese aguantado un castigo como el que describió Marcelo, y puede dar fe en los comentarios, Marcelo Ares. Él me mandó fotos de su Enerrucci y les aseguro que está completamente brillante. Le gastó la pintura del uso. La maltrató a mazazos y la herramienta sigue 100% funcional. Pero a simple vista se nota que es otra herramienta. Es otra herramienta en el sentido de que evidentemente hubo una merma en algún tipo de cosas. Quizás están los que van a decir, es imposible, no pasó, no es así. No. Están los otros que van a decir, nunca fue buena. Y hay otros que van a decir, y puede ser, porque verdaderamente mantener una llave de esa calidad en esta época sería muy caro. Podría ser también. Pero vamos a analizar lo que dice acá en las especificaciones técnicas de la herramienta. Apertura 0,55 milímetros. Estaba en el rango de trabajo, muy por debajo. Caños y accesorios de 1,5 pulgadas. Está acá, no lo estoy inventando yo. Estaba trabajando en 1 pulgada, por no decir 3/4. Largo 360, peso 1425 gramos. Verdaderamente carezco de balanza, no la puedo pesar, pero les podría decir a ojo de buen cubero que pesa la herramienta. Quizás algún gramo más, algún gramo menos. No sé, es modelo patentado, listo. La sacamos de su caja y la analizamos un poquito más en detalle. No anduve con mucho tiempo para responder y contestar algunos comentarios, pero bueno, el amigo Roberto, me parece, y yo un poco coincido. También un amigo en Instagram me comentó, el nombre es Tools, bueno, un nombre poco compuesto, no es Miguel, no es Juancito, no es...
es un nombre compuesto, pero me sugirió que la herramienta está pasada de dureza. Estuve viendo un poquito los comentarios por arriba. Bueno, por ejemplo, el amigo Roberto nota cierta mala calidad en lo que sería la fundición. Yo creo que esto es fundición. No sé exactamente qué es, porque obviamente no lo limé para hacer algunas pruebas, que tengo los conocimientos, quizás no tan profundos, pero tengo conocimientos para saber de qué estamos hablando. El tema es que si no fuese fundición, yo estoy seguro que la herramienta no se hubiese quebrado, se hubiese doblado. Sé que es discutible, pero vamos por partes. En la foto, que es un detalle mínimo, pero ya se nota un cambio, en la foto que me mandó el amigo Marcelo, y después le voy a pedir autorización para subirlas a la comunidad, comparen, ustedes que son observadores, el amigo Miguel, sobre las cosas, que es una persona que es bastante atenta, como muchos de ustedes, observen estos detalles, que sé que esto no hace al asunto, pero este moleteado en la otra herramienta es distinto. Bueno, el espesor habría que medirlo. Yo incluso me había preparado un calibre y un pie metálico para pedir la gentileza de alguno que tenga una anterior o 5 años de antigüedad y saque algunas medidas para ver si varió en algún punto la anatomía de la herramienta. De fábrica, lo que me dijeron a mí es que seguramente, muy seguramente, el problema está en que yo al utilizarla apretada para evitar el sistema perro, que para muchos esto es una joya, para mí o para cualquier otro gasista que por ahí comparta el mismo criterio, esto es molesto. ¿Por qué? Porque cada vez, y lo traté de explicar en el video de la otra mañana, pero quizás algún amigo no lo vio y no quiero que se quede sin esta información. La llave trabaja con un sistema denominado perro o de morsa, que uno regula de acá, posiciona y le da carga. La mandíbula, si estuviese armada, la llave cierra. Y llega a un punto que cierra y traba. Para desbloquearla hay que accionar el gatillo. ¿Qué pasa? Cuando uno está trabajando en el armado de cañerías, necesitamos el efecto crique. El efecto abrir, cargar, soltar y que la herramienta abra de vuelta y volver a posicionarla y volver a cargar y así. Que quede trabada nos puede ayudar, nos puede evitar alguna fatiga en un trabajo con la herramienta elevada, donde podemos descansar los brazos, dejándola trabada con el sistema perro, como lo llaman tanto. Pero bueno, en mi caso, y viendo videos antiguos, videos desde que empezó la toma de contacto con esta herramienta, ya vengo describiendo esa cualidad de la herramienta o característica de la herramienta que se me resultaba incómoda porque cada vez que trababa tenía que destrabar, volver para abajo, se trababa, volvía y así. Bueno, el sistema que yo encontré para evitar el funcionamiento del sistema es darle más registro. Entonces me manejaba sin que esto llegue a trabar. Pero claro, parece que la carga fue mucha. Estamos hablando igual de apretar un caño de 1 pulgada. Y vamos a decir 1 pulgada, pero en realidad estaba en un tramo de 3/4. Pero en 1 pulgada parece que la carga fue mucha.
pegué el tirón para posicionar el codo en la posición que a mí me quedaba ideal para llevar la línea de la cañería y ¡trac! Se partió. Que no debería pasar, porque es una herramienta que, bueno, como digo siempre, la publicitan y la promocionan como eterna, como indestructible. Sé que es un decir, pero indestructible no es. Generalmente, las herramientas indestructibles son las que son a prueba de tontos. Porque también saltaron los que me dijeron, bueno, que podés esperar más de un burro que una patada. Está bien, ponele. Pero yo creo que si fuese como la del amigo Marcelo, Marcelo me contó que agarró la cabeza a mazazos para centrar un elástico. Evidentemente trabaja con camiones. Yo me imagino la situación buscando el centro del buje y a lo mazazos. La herramienta sigue intacta. Evidentemente ha habido, quizás no, quizás sí, yo no lo sé. En Arruchi empecé a tener toma de contacto con estas herramientas sacando una pico del oro que tuve unos años atrás. Se perdió o me la robaron, no sé, no soy de decir me la robaron porque para eso lo tengo que haber visto. Pero en Arruchi empecé a tener toma de contacto porque me lo sugerían en el canal en base a que vieron otra persona famosa, popular, diciendo, esto es premium, 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 premium. Y hay gasistas, plomeros, que están empezando, como empecé yo, como empezamos tantos de nosotros, y están juntando la plata y por ahí están trabajando de ayudante con un gasista, con un plomero, y él quiere comprarse sus herramientas para salir a trabajar por cuenta propia y están esperando esta devolución. Los amigos que por ahí les molesta que aborde tanto el tema, hoy lo cierro esto, pero quiero terminar con una idea, quiero cerrar una idea, porque mañana la mando para la fábrica. Me gustaría que la estudien y ojalá me den una respuesta un poco más completa que la que me dieron el otro día. El otro día la respuesta fue, revisamos todo el lote de la herramienta, de la llave, la unidad que te mandamos y no hay falla alguna. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una sola en la historia con problemas y me tocó a mí. Yo estoy seguro que en algún lugar, alguna otra se tiene que haber roto. Y bueno, nada. Es una herramienta que yo compré, yo pagué, tengo el ticket, está todo como corresponde, o sea, acá no hay nada raro. Me comentaron que la devuelva y me manden otra. Está bien, el tema es saber hasta dónde da la herramienta. Qué sé yo. Los invito a ustedes a que quizás con un ojo más neutral, no sé si se puede llegar a apreciar algo, pero bueno, con un ojo más neutral, analicen. El amigo Juan notó que no hay demasiadas similitudes con la herramienta que por ahí promocionaban como eterna. O sea, es la misma llave, pero han acotado algunas cosas. La verdad, si fue un caso aislado, a mí me llama mucho la atención que sea un caso aislado, como a muchos otros les llama la atención que a mí me haya pasado. Pero es así. Yo invito a que la vean, la revean, la estudien. La herramienta en ningún momento fue barreteada, fue palanqueada. La herramienta explotó en las condiciones que les cuento. La respuesta, vuelvo a repetir, que me dan de la fábrica es que seguramente cargué mucho el sistema perro, el sistema de morsa. Y bueno,
cuando le pegué el tirón para terminar el torque y llevar el codo a la posición que yo quería, ahí la quebré. Considero que no fue un gran castigo, es la palabra, para que una herramienta de estas características, una herramienta con esta reputación, tenga este daño. Muchos otros pueden llegar a decir, ya está, terminar el tema, se le rompió una llave, no es nada del otro mundo. Ya lo sé que no es nada del otro mundo, pero hago hincapié en esto. Sé que quizás algún amigo, como he tenido que leerlo y lo he aceptado y he hecho una nueva toma de contacto, porque bueno, por ahí hay algunos videos viejos dando vueltas, un estándar de calidad se mantenía en determinada herramienta, después lo ven después de un año o dos, se encuentran con que una francesa que no tenía juego nunca, les vino con juego, y yo acepto eso, acepto que pueda pasar. Pero yo estoy tranquilo que a mí no me pasó. No les estoy vendiendo algo, no los estoy intentando seducir con algo que es mentira. O sea, no sé si soy claro. Si lo muestro es porque a mí me dio resultado. Y cuando algo no me da resultado, lo muestro también. Como dije, quizás al principio, porque las ideas se van ordenando. Sugiero mucho la Pico del Oro Stanley doble cremallera 7 posiciones. Seguramente, en algún lugar, alguno la compró y se la rompió. Y tenga para hacerme el reclamo ético, porque acá nadie pone nada. Iba a hacer un paréntesis, pero para no irme por las ramas. Acá nadie pone nada. Un reclamo ético, Tano, confía en vos y falló. Está bien, es válido. Pero yo estoy tranquilo que a mí no me pasó. No es que me pasó y la estoy dibujando. Yo podía haber obviado esto. Más tratándose de Rucci, más tratándose de, bueno, ya todos saben, los temas. Pero esto es al margen. Y el paréntesis que quería hacer es, creo que fue el amigo 09 Michael, una persona que sigue el canal, creo que éramos 20 cuando él ya estaba. Comenta poco, pero siempre con la precisa. Me dice, Tano, ¿por qué no te pones un CBU? Así colaboramos, bancamos el canal también. No, amigo, no. Yo por ahí, hoy tengo la suerte de poder hacer videos todos los días. Quizás en algún momento no tenga la posibilidad de hacer videos todos los días porque por ahí no puedo comprar alguna herramienta o les aburre las anécdotas. Pero el día que tenga que decir esto falló, lo pueda decir tranquilo. Nadie pone nada. Y soy uno solo y casi el propietario de ser uno y contrario a todos. Así decía José Larralde y son cosas que yo valoro, las tengo inculcadas de muy, muy pibe y te agradezco la confianza que pidas un CBU para pasar plata, y no es el espíritu, no es la idea, no es el estilo. Tengo la suerte que puedo decir, cada cosa que tengo es mía. Se rompe, pierdo yo. Sale bien, funciona, anda linda, listo. Les puedo sugerir algo. La idea del canal, y lo digo desde el primer video que hice, es transmitirle mi experiencia para quizás aquella persona que está buscando armarse un elenco de herramientas para poder desarrollar un oficio, no tenga que pasar por determinadas cosas que yo pasé. Yo puedo hacer la cronología, porque de hecho las tengo todas. Puedo hacer la cronología de 25 años, cómo fueron la evolución de mis llaves para caño. Y la voy a hacer. Entre paréntesis abro otro. Estoy preparando ahí atrás, quizás en las otras charlitas donde estaba posicionado distinto, se veía, y algún amigo me preguntó, hay amigos muy observadores. ¿Qué son? ¿Qué es eso que tenés ahí en el balde? Bueno, esas son unas herramientas muy antiguas que tengo,
que las utilizaba para trabajar en 3 pulgadas, cuando en algunas zonas se trabajaba con agua de pozo, de hecho todavía se sigue trabajando en algún lugar, pero yo ya no hago ese trabajo. Y no era raro laburar con caño de 3 pulgadas, caño de 2 pulgadas y media, y había que trabajar con llave cadena, Stilson de 24 pulgadas, tengo una llave uña ahí que la he mostrado en algún momento, y tengo el proyecto de en estos días de diciembre hacer una puesta en valor de esas herramientas. Las estoy lubricando, las dejé ahí en aceite, están en aceite por ahora. Para que se vayan aflojando, por ejemplo, tengo un par de llaves cadena, quiero que la cadena esté con movimiento, que la uña de la llave de uña esté bien, que se empiecen a lubricar, dado que estaban abajo del banco. Y abajo del banco vieron cómo es. Entonces, una vez que las saco del aceite, las voy a lavar, las voy a lavar bien en nafta, combustible, y bueno, las voy a mostrar y ahí vamos a arrancar, ustedes, yo, una restauración de esas unidades. Pero la vamos a hacer linda, la vamos a hacer bien, limándole los dientes, que queden herramientas verdaderamente bien detalladas. Es la idea. Cuando encaré la restauración de mis herramientas antológicas, tenía la duda si hacer una conservación, una puesta en valor o una restauración. Bueno, opté por la restauración porque en aquel momento me pareció más lógico, qué sé yo. O sea que les di cierta terminación cromada, no es plateado. Los mangos rojos, de tal, la caja en verde inglés. Fue lo que hice en aquel momento, desoxidando, poniendo en valor herramientas del año 50. Como ya conté la historia, bueno, muchos de ustedes ya la conocen. Así que bueno, tengo pensado hacer lo mismo con esas llaves, que sí, verdaderamente han sufrido, acomodarlas y desarrollarlo acá en el canal. Eso es para los amigos que observaron el balde atrás. El tema de esto, hoy se cierra. Quería tener un video ya con un poco más de un poco más de tranquilidad, un poco menos de euforia, más tranquilo, es lo que quería decir. Porque esto fue una sorpresa, tanto para ustedes como para mí, que la sobrellevé con cierta calma, cierto grado de tristeza. No es tristeza, tristeza, ¿qué? Se te murió tu vieja, tristeza, no, eso ya lo pasé. Cierto grado de tristeza, por decir nostalgia, por no decir amargura, quizás tristeza no sea la palabra, pero bueno, es un poco de decepción. Uno le venden algo o ve que sugieren algo como eterno, como premium, y después termina pasando estas cosas. Como estaba diciendo, atravesé un par de estados. Primero fue sorpresa, después desilusión. Bueno, yo sabía que la herramienta me la iban a restituir. Después duda, contarlo, no contarlo. Tengo que ser fiel a lo que vengo profesando hace 2 años, que es contar la experiencia vivida, para que le sirva a otro. Si yo podía haber dibujado la situación, claro, sí. Agarro cualquier otra, termino con las tomas de contacto. Muy probablemente a alguno que la compre no le va a pasar esto. Pero bueno, nada, ya está. Hoy cerramos el tema. Quería tener algún video reflexivo. Lo iba a hacer solo, como hice con la Pico del Oro, que lo terminé subiendo, porque nada, empecé a reflexionar y quería ver dónde estaba el tema. Yo sé que hasta la gente de la fábrica, quizás no, pero bueno, les debe sonar sospechoso de este tipo, le fallan todas las cosas, loco. Los destornilladores, si bien no son excelentes, pero andan bien, siguen trabajando. Pero bueno, nada, gente. El amigo que se compró la grande,
la de hasta 90 milímetros. Contá tu experiencia. Por ahora dijiste que te va bien. Pero hay un detalle importante. Observen que este moleteado en otro modelo viene rayado. Viene rayado. Y si el amigo Marcelo Ares me autoriza, voy a subir a la comunidad las fotos que me mandó. Y díganme ustedes, obsérvenla a esta, si notan algún tipo de diferencias con respecto a la que él me mandó. Que lo notó el amigo Juan. El amigo Juan notó un par de puntos interesantes. Yo dejé el comentario anclado. Otro amigo comentó que no se revisa por lote. Se tendría que revisar aisladamente. Que eso es verdad también. Porque si no, para desarrollar una toma de contacto y poder dar una opinión sobre una herramienta, tendría que tener por lo menos 4. Es verdad lo que vos dijiste, amigo. Las herramientas no se verifican por lote, se verifican al azar, aleatoriamente, permanentemente, valga la redundancia, tantamente. Espero ser claro, que nadie lo tome a mal, cerrar un tema. Como dije, iba a hacer este video mirándola, utilizando el zoom de la cámara, agrandando algunas cosas. Yo creo que esto es fundición. No sé de qué tipo de aleación, pero es fundición. Porque si fuese de otro material, yo creo que se hubiese doblado, como pasaba en la Inafor. Hay Inafor doblada, claro, pero también le metíamos un caño de 1 metro más. Y no pasaba nada. Pero bueno, nada. Cerramos este tema. La culpa fue mía, en sí, fue mía. Soy casi convencido. ¿Que tendría que aguantar más la toma? Sí, desde ya que tendría que haber aguantado más la toma. Pero el problema fue mío, que para evitar esto, le di demasiado registro, llegándola a un punto que esto quedaba ahí. Entonces parece que trabajaba con mucha presión en esta área. Pero igual, estamos hablando de la fuerza que puede imprimir un tipo. Cuando he trabajado con chinardas. ¿Dónde están ahora las chinardas? No ha tenido problema alguno. Y me parece una herramienta mucho más pesada que esta. Así que bueno, gente. Nada, les mando un saludo. Mañana volveremos a las charlitas, a los temas cotidianos. Ya más o menos al margen de este tema, que quería dejarlo cerrado, pero quería tener evidencia, ¿no? Que quede, que uno intentó ver por todos los medios dónde podía estar el defecto. Me atribuyo la culpa, cerrándolo. Le di mucha carga, le di demasiada carga para evitar el sistema perro. Que no sé la verdad para qué lo metieron en esta llave, porque podrían haber hecho una llave de caños de excelencia. O podrían hacer 2, una para los fanáticos de este tipo de pestillo y otra de caño normal. Y estaría bueno verla, porque si cumplen con lo que prometieron o con las de las fotos que me mandaron, sería bárbara. Y voy a ser más honesto todavía. No me mandaron una sola foto de una rota. Sí, me mandaron fotos sorprendidos diciendo, mirá la mía, 5 años de uso. Evidentemente, 5 años atrás, como dijo el amigo Juan, y perdoname nuevamente si me equivoqué, pero sé que sos Juan, evidentemente es otra herramienta. Les mando un saludo. Como digo siempre, acá no hay libretos. Les pido disculpas por lo largo del video. Quería cerrar el tema
Ya no lo voy a volver a tocar en videos puntuales. Si me mandan otra, voy a decir la gente Ruchi me mandó otra. Si me dicen que no, porque es culpa mía, también lo voy a decir. Y bueno, nada. Decidan ustedes qué compran. Como dije, hay muchos muchachos empezando con la situación del país, están tratando de abrirse camino solos y confían, por ahí tienen una plata para comprar herramientas, es más de lo que pasa acá en los comentarios. Se tienen acceso a mis redes, se comunican, me dicen, Tano, ¿qué me sugerís para empezar? Bueno, hablamos entre otras cosas, de qué abanico de trabajos me recomendás hacer, qué herramientas, qué marcas. La devolución de esta herramienta estaba muy pedida. ¿Cómo va con eso? Porque quiero comprar y estoy entre la 142 y esa y verdaderamente estoy confundido. Algunos me dicen que esta, algunos me dicen que la otra. Bueno, saquen sus propias conclusiones. Yo la rompí y ahí se termina el juego. Que pasen una hermosa noche.